Bueno, este es más o menos el quinto o sexto video que intento grabar. Espero que sea el último porque no es lo mío grabar videos. Bueno, chicos, este va a ser un video explicativo para ustedes, mis alumnos de quinto B de la escuela normal, ya que con todo esto de la cuarentena se nos complica vernos en forma personal. Bueno, vamos a hablar un poco de los temas que estuvimos trabajando. Me quiero abocar en primer lugar a la Revolución Verde y a la nueva Revolución Verde. Voy a tratar de ser lo más sintética y explicativa posible. Bueno, vamos a decir que esta Revolución Verde, la primera, la Revolución Verde, surge luego de la Segunda Guerra Mundial como un proceso de modernización de la agricultura de la mano de la ciencia. Lo que se quería solucionar era el problema del hambre en el mundo. Entonces, fundaciones como la Fundación Rockefeller o distintas corporaciones encargan a sus científicos poder desarrollar semillas, digamos, una innovación en la agricultura que permita generar alimentos a mayor y más rápida escala. Sabemos que los primeros alimentos ligados, digamos, a esta revolución verde surgen en México de la mano de la Fundación Rockefeller y de un científico llamado Norman Borlaug, que crea las primeras semillas con estas características. Luego se extiende a distintos lugares y sabemos que si bien está pensada este tipo de plantaciones de alimentación para abastecer a los países pobres, porque el problema lo tienen los países de África o algunos países de América Latina que tienen este problema del hambre. Pero que luego esto se va a convertir en un negocio y se va a trasladar también a países desarrollados. Podemos decir que la esencia, lo más importante de la Revolución Verde, son las semillas, que en el texto las tenían como semillas VAR, o también las podemos llamar semillas OGM, organismos genéticamente modificados. Las semillas OGM son semillas que se generan en un laboratorio donde se cruzan genes de distintas semillas y se las mejoran con un mecanismo, digamos, de mejoramiento genético para que esa semilla sea más eficiente, más resistente y genere más y en teoría mejores alimentos. El tema es que esta semilla, la OGM, debe estar acompañada para ser eficiente con lo que se llama un paquete tecnológico. Esto incluye el uso de agroquímicos, quiere decir herbicidas, para eliminar las malezas no queridas, pesticidas para eliminar todos los bichitos que puedan apestar las plantas y fertilizantes para que la plantita crezca mejor. Estos serían los agroquímicos necesarios y también una serie de máquinas para poder desarrollar de la manera que se necesita este cultivo. Todo este paquete tecnológico que incluye los agroquímicos, las semillas genéticamente modificadas, las máquinas, es muy caro. Era y es muy caro. Y esto genera distintas consecuencias. Por ejemplo, que los pequeños productores no puedan hacerse cargo del costo de estos paquetes tecnológicos y que terminen o alquilando la tierra o vendiéndola, y esto favorece la gran concentración de la propiedad en terratenientes o grandes productores o en empresas que llevan adelante la producción. Lo que terminó pasando con la Revolución Verde es que tuvo éxito en el sentido de que pudo aumentar la cantidad de alimentos, pero que esos alimentos por un lado no eran ni tan nutritivos ni tan eficientes como se los creía, inclusive se habla de, digamos, que habían tenido costos para la salud de los que los consumían y que también terminó convirtiéndose en un negocio. Cuando hablamos de las ventajas de, digamos, estos nuevos alimentos ligados a la Revolución Verde, podemos hablar de que permiten una doble cosecha, que cultivos que antes eran propios de una zona por ser propios de un clima o de un suelo, ahora se pueden trasladar a otros lugares, que aumentó la eficiencia, la cantidad de alimentos, pero digamos, el hambre del mundo no lo solucionó. Y en cuanto a las desventajas o los perjuicios, podemos encontrar la contaminación del aire, el agua, el suelo por el uso de pesticidas, herbicidas, de tantos químicos,
la contaminación para la salud de las personas que en algunos momentos comen estos alimentos o también de quienes están cerca de los campos donde estos alimentos son producidos, también la concentración de la propiedad, entre otras cuestiones. Esta revolución verde también se trasladó al ámbito de la ganadería y ahí vemos el surgimiento, por ejemplo, de los feedlots, que era uno de los conceptos que ustedes tenían, en el sentido de que, por ejemplo, como digamos, la agricultura se empieza a extender a lugares donde antes había ganadería, eso ganado, por ejemplo las vaquitas, son encerradas en corrales muy pequeños donde se les obliga a comer, comer y comer y ya no son producidas, digamos, esa ganadería en campo abierto. Esto es, no pasa en todos lados, pero suele pasar. También se aplica a los pollos, por ejemplo, cuando se les colocan hormonas para que se acelere su crecimiento, cuando hay un mejoramiento genético de alguna de las especies comestibles, en fin, es, digamos, todo esto de meterse la ciencia en la producción alimenticia se traslada de la agricultura también a la ganadería y lo vamos a ver, más allá de que sepamos o no, muchos de los alimentos que nosotros consumimos tienen este rasgo de ser tocados por la ciencia. Bien, la contracara de este fenómeno podemos decir que es la agricultura orgánica, estaba en esos videitos que yo les mandé. Cuando hablamos de agricultura orgánica o agricultura sustentable, hablamos de una agricultura que surge, digamos, mucho antes que la Revolución Verde. Es la agricultura natural, que utiliza solo métodos naturales, no utiliza químicos, no está alterada ni genéticamente ni por la ciencia. Es la agricultura que hacían los pueblos antes, digamos, de la modernidad y donde en muchos países desarrollados, o acá en Argentina también, se está tratando de volver a esa agricultura. Pero la nueva tuerca que le han encontrado, digamos, es que es una agricultura que tiene métodos, digamos, de control de plagas, métodos que generan eficiencia, pero que son todos métodos naturales, basados en el estudio del cultivo o el estudio del ganado, para evitar, digamos, esto de los químicos, ¿sí? Nosotros lo podemos ver en la vuelta a las huertas o, bueno, antes del COVID, obviamente, lo podíamos ver cuando acá en San Nicolás vemos en la feria en la terminal, donde todos los pequeños productores de las quintas cercanas van a vender su producción y donde es una producción que no tiene químicos, que es una producción natural. También es una movida muy fuerte a nivel mundial y sobre todo en Europa, donde vemos puestos, digamos, callejeros, pero ya con ferias muy armadas, donde la gente va en el barrio a comprar la verdura, que es una verdura que saben que no tiene químicos y que es de otro precio y también quizás es más cara que la de los supermercados, pero que la prefieren por esto de no tener químicos. Bien, cuando hablamos de la nueva revolución verde en Argentina, en realidad estamos hablando de la adaptación de esta revolución verde a Argentina. Y nosotros vemos que en Argentina principalmente surge en la década del 80, del 90 y que principalmente esta la vemos ligada a un cultivo que es actualmente el que tiene más rentabilidad y mayor exportación, que es el cultivo de la soja. ¿Sí? Acá en Argentina vemos que los OGM, si bien podemos verlos en casi todos los cultivos maíz, trigo, mayormente vemos en las plantaciones de soja, los OGM, y que vemos que hay toda una serie de modernizaciones ligadas a la biotecnología, donde vemos que en Argentina también todo esto se traslada y se reproduce. Bien, también les quería hablar muy brevemente de los circuitos productivos que estamos empezando a trabajar para aclarar algunas cuestiones muy básicas que tienen que ver con los tres sectores, ¿sí?, de la economía y de los circuitos productivos que podemos encontrar. Pero eso se los voy a grabar en otro videito más corto que también se los voy a subir.